Elegido, detente ahora mismo. No sigas desplazándote. Si estas palabras te encontraron, no fue por azar ni por emoción momentánea. Este instante fue preparado para ti. Esto es alineación divina en acción. Este es un mensaje de Dios, llegando justo cuando tu alma podía escucharlo sin huir. No lo estás imaginando, no es sugestión. Algo dentro de ti reconoció este momento antes de que tu mente pudiera dudar. Porque este mensaje te estaba esperando. Este video no fue hecho para todos. Fue hecho para los elegidos. Para quienes desde temprano supieron que su vida no sería liviana. Por quienes cargaron responsabilidades invisibles, silencios familiares y una presión interna que nunca pudieron explicar. Para quienes dieron más de lo que se les pidió. Y aún así sintieron que nunca era suficiente. Si sigues aquí escuchando, es porque fuiste preparado por dentro durante años para este punto exacto. Lo que vas a escuchar explica por qué has sentido ese peso. Y por qué este momento puede cambiarlo todo si permaneces hasta el final. Este no es un video común. No es motivación, ni entretenimiento, ni una idea bonita. Es un mensaje de Dios entregado por alineación divina perfecta. Y cuando un mensaje así llega, no lo hace para informar, sino para despertar. Para recordar algo que tu espíritu ya sabía, pero que tu mente había aprendido a callar para sobrevivir. Hay una verdad que necesita decirse desde el inicio, con claridad y sin adornos. La maldición de pobreza que ha marcado tu linaje no comenzó contigo. No nació de tu falta de esfuerzo, ni de tu inteligencia ni de tu valor. No es castigo, nunca lo fue. Es una carga heredada, un patrón que se repitió generación tras generación, hasta que alguien tuviera la conciencia suficiente para verlo completo. Y ese alguien eres tú. Los elegidos no son los más cómodos, son los más conscientes. Por eso sienten el peso antes que los demás. Por eso no pueden conformarse con sobrevivir cuando su espíritu sabe que fue creado para construir. La pobreza repetida no solo se manifiesta como falta de dinero, sino como límites mentales, miedo al riesgo, culpa al avanzar, lealtades invisibles al sufrimiento. Tú no elegiste cargar eso, pero sí fuiste elegido para detenerlo. Este llamado divino no llega con aplausos, llega con incomodidad, llega cuando el alma ya no puede seguir fingiendo. Cuando algo dentro de ti comienza a decir que el esfuerzo sin dirección ya no es suficiente, que repetir la historia familiar ya no es opción, que hay una responsabilidad mayor esperando ser asumida. Y aquí es donde muchos dudan, donde la mente intenta explicar esto como sugestión, como emoción, como coincidencia. Pero vuelve al inicio, vuelve a este punto, reafírmalo con fuerza. Este es un mensaje de Dios. No lo inventaste, no lo buscaste, te encontró. Porque cuando la conciencia madura, la verdad deja de gritar y comienza a presentarse con peso. Ese peso que sientes ahora no es miedo, es reconocimiento. La guerra es real, no una guerra visible, sino interna. Una lucha constante entre lo heredado y lo llamado, entre la supervivencia y el propósito, entre el ruido externo y la verdad silenciosa. Esa guerra se libra dentro de los elegidos porque ahí es donde puede terminar. Y tu luz es necesaria en esa guerra. No una luz que grita, sino una que sostiene. No una luz que impone, sino una que permanece firme cuando todo alrededor se resiste al cambio. Si has sentido cansancio sin explicación, frustración que no se va, una sensación de estar hecho para algo más, sin saber exactamente qué, eso no es arrogancia, es memoria espiritual activándose. Es el llamado divino recordándote que no viniste a este mundo solo a mantener un sistema que nunca funcionó, sino a transformarlo desde la raíz. Este mensaje marca un antes y un después. Después de escucharlo, ya no podrás decir que no sabías. Ya no podrás volver a dormirte dentro del patrón sin sentir la incomodidad de la verdad. Porque cuando el mensaje de Dios llega con claridad, también llega con responsabilidad. No se te pide perfección. Se te pide conciencia. No se te pide que cargues todo hoy, sino que aceptes que tu papel existe. Respira y vuelve una vez más al inicio. Recuérdalo. Este mensaje no llegó por azar. Llegó porque estabas listo para escucharlo. Porque tu espíritu puede sostener esta verdad sin romperse.
porque tu luz, aunque silenciosa, es necesaria ahora más que nunca. Si mientras escuchas esto algo en tu interior asiente en silencio, si sientes confirmación y no simple emoción, deja constancia. Si esto tocó tu alma, comenta 777. Porque tú lo sabes, has sido llamado. La maldición de pobreza no comenzó contigo. Vuelve al inicio. Antes de avanzar más, es necesario afirmar de nuevo la verdad, con calma y con firmeza. Este es un mensaje de Dios. No estás imaginando lo que sientes. No estás exagerando esta incomodidad interna. No es confusión ni debilidad. Fuiste llamado porque puedes ver lo que otros no pudieron mirar sin romperse. Y esa capacidad no nació hoy. Se fue formando a través de generaciones. La maldición de pobreza no comenzó contigo. No empezó con tus errores, ni con tus decisiones, ni con tus dudas actuales. Viene de mucho antes. Se sembró en momentos de miedo profundo, de carencia real, de supervivencia extrema. Se transmitió cuando no había opciones, cuando el silencio era más seguro que la verdad, cuando repetir lo conocido parecía la única forma de seguir adelante. Lo que hoy llamas escasez fue, en su origen, una estrategia para no desaparecer. Tus antepasados hicieron lo que pudieron con la conciencia que tenían. Tomaron decisiones desde el miedo porque no conocían otra cosa. Callaron sueños porque soñar era peligroso. Aceptaron límites porque desafiar al sistema tenía consecuencias. Y sin darse cuenta, ese miedo se convirtió en herencia. No genética, sino espiritual. No visible, pero constante. Así nacen los patrones. Así se normaliza la carencia. Así la pobreza deja de ser una circunstancia y se convierte en identidad. Por eso la ruptura generacional no comienza con dinero, comienza con conciencia, con alguien que se detiene y dice, aunque duela, esto no empezó conmigo. Alguien que deja de cargar culpa que no le pertenece. Alguien que entiende que sufrir más no lo hace más leal, solo más agotado. Ese alguien es el elegido. Los elegidos no son los que tienen la vida más fácil, son los que sienten el peso completo del linaje, los que perciben las contradicciones familiares, los silencios incómodos, las frases repetidas que limitan, los que desde pequeños notaron que algo no encajaba, que vivir solo para sobrevivir no podía ser el final de la historia. No es casualidad que seas tú quien cuestione, no es azar que seas tú quien se sienta diferente. Es alineación divina. La guerra es real. No es externa, es interna. Es la lucha entre honrar a quienes vinieron antes y no repetir su destino. Entre amar a tu familia y atreverte a cambiar la dirección. Entre la lealtad inconsciente y el llamado divino. Esa guerra se libra dentro de ti porque ahí es donde puede resolverse. Y aunque a veces te haga sentir solo, esa batalla existe porque tu espíritu tiene la capacidad de sostenerla. Escucha esto con atención. No fuiste elegido porque seas el más fuerte físicamente, ni el más inteligente intelectualmente. Fuiste elegido porque puedes ver el patrón completo sin negarlo, porque puedes reconocer el dolor sin quedarte atrapado en él, porque tu luz, aunque silenciosa, es necesaria para iluminar lo que estuvo oculto por generaciones. Eso no es carga. Es asignación. Muchos antes que tú sintieron que algo estaba mal, pero no pudieron nombrarlo. Tú sí. Muchos se conformaron porque no vieron alternativa. Tú la presientes. Muchos callaron para encajar. Tú ya no puedes. Esa diferencia no es rebeldía, es despertar. Es el mensaje de Dios activándose en el único punto del linaje donde podía ser recibido sin perderse. La ruptura generacional duele porque rompe pactos invisibles. Pactos con el así somos, con el no se puede, con el mejor no intentar. Y cuando alguien rompe esos pactos, el sistema reacciona. Aparece la culpa, la duda, el miedo a fallar. Pero esos sentimientos no son señal de error, son señal de movimiento, son resistencia al cambio. Son prueba de que la transformación ya comenzó. No confundas el cansancio con incapacidad. Estar cansado de cargar lo que no es tuyo no te hace débil, te hace consciente. Y la conciencia es el primer acto real de libertad. Por eso este mensaje vuelve al principio una y otra vez, para que no olvides,
Este es un mensaje de Dios. Llegó a ti porque estabas listo para dejar de cargar culpas heredadas y empezar a asumir tu verdadero rol. Tu luz es necesaria ahora, no mañana, no cuando todo esté resuelto. Ahora, en medio de la confusión, del proceso, de las preguntas sin respuesta. Porque la luz no aparece cuando todo está claro. Aparece cuando alguien se atreve a ver en la oscuridad sin huir. Y tú has sido llamado para eso. Si al escuchar esto sientes que algo dentro de ti se acomoda, si una verdad silenciosa se afirma sin necesidad de explicaciones, honra ese reconocimiento. Si esto tocó tu alma, comenta 777, porque tú lo sabes, has sido llamado. ¿Por qué tú fuiste elegido para romperla? Vuelve una vez más al origen, porque es necesario reafirmarlo antes de avanzar. Este es un mensaje de Dios. No lo estás imaginando. No llegaste aquí por sugestión ni por casualidad. Fuiste llamado, y cuando un llamado es real, no se presenta como una recompensa, sino como una responsabilidad de que el alma reconoce incluso antes de aceptarla. Tú fuiste elegido para romperla, porque nunca encajaste del todo en la escasez normalizada. Aunque creciste rodeado de límites, algo dentro de ti siempre se resistió a aceptar que esa fuera la única realidad posible. No desde la arrogancia, sino desde una incomodidad profunda, silenciosa, constante. Veías lo que otros aceptaban, sentías lo que otros evitaban. Esa sensibilidad no fue debilidad, fue señal. Los elegidos suelen ser los primeros en sentir el peso. Desde temprano aparece una sensación de carga, de madurez anticipada, de responsabilidad de que no coincide con la edad. Mientras otros podían vivir con ligereza, tú sentías que algo más se esperaba de ti. No sabías qué, no sabías cómo, pero lo sabías. Esa percepción temprana fue parte de la preparación, aunque en su momento solo se sintiera como cansancio o confusión. La sensibilidad espiritual es otra marca clara. Los elegidos perciben lo que no se dice, lo que se oculta, lo que se repite sin cuestionar. Detectan incoherencias, patrones, miedos heredados. Por eso muchas veces se sienten fuera de lugar, incluso dentro de su propia familia. No porque no amen, sino porque ven más. Y ver más siempre tiene un costo. Aquí es importante decirlo con claridad. El llamado divino no es un premio por portarse bien ni una distinción para sentirse especial. Es una asignación. Una tarea que llega porque tu espíritu tiene la estructura necesaria para sostenerla sin destruirse. No se trata de superioridad, sino de capacidad. Capacidad de observar el patrón completo sin negarlo. Capacidad de atravesar el dolor sin quedarse a vivir en él. La guerra es real, y tú la conoces bien. No una guerra externa, sino interna. La batalla entre lo que heredaste y lo que estás llamado a construir. Entre la lealtad inconsciente y la verdad incómoda. Entre el miedo a fallar y el miedo aún mayor a repetir la historia. Esa guerra se intensifica en los elegidos, porque ahí es donde puede resolverse. Y aunque a veces te haya hecho sentir roto, en realidad te estaba entrenando. El dolor que viviste no fue castigo, fue preparación. Cada frustración, cada límite, cada momento en que sentiste que dabas más de lo que recibías, estaba formando algo en ti, estaba afinando tu discernimiento, tu resistencia interna, tu capacidad de ver más allá de lo inmediato. El dolor no te hizo elegido, te preparó para responder cuando el llamado llegara. Por eso este mensaje vuelve constantemente al inicio, para que no olvides la verdad cuando aparezca la duda. Este es un mensaje de Dios. No llegó cuando eras ingenuo. Llegó cuando ya has visto suficiente para entender que la pobreza que se repite no es solo económica, sino mental, emocional y espiritual. Llegó cuando ya no puedes fingir que no ves el patrón completo. Los elegidos no son los que más sufren por casualidad. Son los que tienen la fuerza de mirar sin cerrar los ojos, de sentir sin anestesiarse, de cargar conciencia sin huir. Y esa fuerza no siempre se siente como fortaleza. A veces se siente como cansancio, como soledad, como incomprensión. Pero sigue siendo fuerza. Tu luz es necesaria precisamente porque no es ruidosa. No busca imponer, busca sostener. No necesita aprobación, necesita coherencia. Esa luz comienza dentro,
cuando decides dejar de pelear contigo mismo por ser quien eres, cuando aceptas que tu incomodidad no es un error, sino una señal, cuando reconoces que el llamado divino no te pide que salves a nadie, solo que no sigas repitiendo lo que ya sabes que no funciona. Este momento no es casual. La alineación divina es exacta. Llegó cuando tu conciencia ya no puede retroceder, cuando algo en ti se cansó de sobrevivir y empezó a exigir sentido. Eso no es rebeldía, es madurez espiritual. Es la señal de que estás listo para asumir tu rol sin idealizarlo ni rechazarlo. Y ese rol comienza con una decisión simple pero profunda. Aceptar que fuiste elegido para romperla, no para cargarla eternamente. Aceptar que tu historia no termina donde empezó la de otros. Aceptar que puedes honrar a tu linaje sin repetir su límite. Esa aceptación no elimina el miedo, pero le quita el control. Vuelve una última vez al principio y escúchalo con claridad. Este es un mensaje de Dios. Fuiste llamado porque puedes sostener esta verdad sin destruirte. Porque tu luz es necesaria en esta guerra silenciosa. Porque romper la maldición no requiere perfección, requiere conciencia y decisión. Si al escuchar esto algo en tu interior se afirma sin necesidad de palabras, honra ese reconocimiento. Si esto tocó tu alma, comenta. 777. Porque tú lo sabes, has sido llamado. El precio invisible que los elegidos pagan primero. Regresa al comienzo, porque cuando el cansancio es profundo, la verdad debe repetirse con más fuerza. Este es un mensaje de Dios. No estás imaginando el peso que llevas. No estás exagerando la fatiga interna que no se va con descanso. Fuiste llamado, y el llamado siempre llega acompañado de un precio invisible que solo los elegidos conocen de verdad. Hay un tipo de agotamiento que no nace del trabajo físico, sino de cargar conciencia en un entorno que no la reconoce. Ese es el cansancio que muchos de ustedes sienten. Un desgaste silencioso por ver más de lo que otros ven, por sentir más de lo que otros sienten, por intuir que algo está mal mientras el resto lo llama normalidad. Ese cansancio no es debilidad, es señal de que llevas una tarea que aún no ha sido nombrada del todo. El aislamiento suele ser el primer precio. Los elegidos no siempre están solos, pero muchas veces se sienten solos, incluso rodeados de gente, incluso dentro de su propia familia. No porque falte amor, sino porque falta comprensión. Cuando comienzas a cuestionar patrones antiguos, cuando ya no te conformas con repetir frases heredadas, cuando tu espíritu empieza a exigir algo distinto, el entorno puede volverse distante sin saber por qué. Y ese distanciamiento duele. La frustración financiera es otro peso que aparece temprano. No solo por la falta material, sino por la sensación constante de esfuerzo sin avance proporcional. Trabajar más, pensar más, intentar más, y aún así sentir que algo bloquea el flujo. Esa resistencia no es casual. La maldición de pobreza siempre se defiende antes de romperse. Aprieta cuando percibe que alguien está despertando. Confunde cuando nota que el patrón está siendo visto. Muchos elegidos cargan además con la incomprensión familiar. Preguntas que no reciben respuesta. Sueños que son minimizados. Decisiones que parecen locura a los ojos de quienes aprendieron a no esperar nada distinto. No es maldad, es miedo heredado. Pero eso no quita el peso que se siente al no ser visto, al no ser entendido, al tener que caminar un tramo sin aplausos ni validación. Aquí es importante decirlo sin suavizarlo. El destino divino nunca se activa sin presión previa. Nunca. Antes de cada ruptura real, hay un periodo de tensión, de resistencia, de cansancio acumulado. No porque Dios quiera que sufras, sino porque la presión revela qué partes del viejo sistema ya no pueden sostenerse. La presión no llega para destruirte, llega para empujarte fuera de lo que ya no encaja. La guerra es real, no es una metáfora bonita. Es una lucha diaria entre rendirse al patrón conocido o sostener la incomodidad de lo nuevo que aún no toma forma. Esa guerra se libra en pensamientos, en decisiones pequeñas, en silencios largos, en noches donde el cuerpo descansa pero la mente sigue despierta. Y si estás en esa guerra, no es porque fallaste, es porque estás avanzando. Por eso este mensaje vuelve una y otra vez al inicio.
para recordarte que este es un mensaje de Dios, no para juzgarte, sino para sostenerte, para que no confundas el cansancio con fracaso, para que no interpretes la presión como señal de que vas por mal camino. Muchas veces es exactamente lo contrario. La presión aparece cuando el sistema antiguo está perdiendo control. Los elegidos pagan primero porque son los primeros en moverse. Pagan con incomodidad, con dudas, con momentos de soledad. Pagan el precio de no encajar donde ya no pertenecen, aunque aún no vean con claridad a dónde van. Ese pago no es castigo, es inversión espiritual. Cada peso invisible que cargas hoy está formando la estructura interna que necesitarás mañana. Tu luz es necesaria precisamente ahora, cuando no todo está claro. No cuando el camino esté cómodo, sino cuando requiere valentía silenciosa. Esa luz no se mide por resultados inmediatos, sino por la capacidad de no apagarla cuando el entorno no la celebra. Y si has llegado hasta aquí sin apagarla del todo, aunque haya parpadeado, es porque algo en ti sabe que rendirse no es opción. Vuelve a escuchar esta verdad como si fuera la primera vez, sin defensas y sin prisa. No estás solo en esto. Nunca lo has estado. Aunque muchas veces lo hayas sentido así, aunque el camino se haya vuelto silencioso y pesado, fuiste llamado precisamente porque puedes sostener esta etapa sin romperte por dentro. No porque sea fácil, sino porque tu espíritu tiene la estructura necesaria para atravesar la presión sin perder dirección. Hay una fortaleza en ti que no nació del confort, sino de la resistencia consciente. Y aún en el cansancio, aun cuando las fuerzas parecen disminuir, sigues buscando sentido, sigues preguntándote para qué. Y esa búsqueda, incluso cuando duele, es una señal clara de vida espiritual activa. Un alma dormida no busca. Un espíritu débil se rinde. Tú sigues aquí. Este momento, aunque se sienta denso, exigente y a veces injusto, no es permanente. No es tu destino final. Es una etapa de transición. Un pasaje estrecho entre lo que ya no funciona y lo que aún no se ha revelado por completo. Es el punto exacto donde muchos retroceden porque la incomodidad se vuelve demasiado grande. Porque la presión exige una versión más consciente de sí mismos. Pero también es el punto donde unos pocos continúan. Y tú sigues aquí, no por terquedad, no por orgullo, no por obligación, sino por alineación divina. Porque algo más grande que el cansancio te sostuvo cuando parecía más fácil rendirse. Porque el llamado divino no se apagó cuando apareció el agotamiento, sino que se volvió más claro, más firme, más imposible de ignorar. Permanece un instante más en esta verdad antes de avanzar. No intentes escapar de ella ni apresurar el proceso. La presión que sientes ahora no es el final del camino. No es señal de fracaso ni de error. Es el umbral. Es la frontera entre la repetición y la transformación. Es la señal inequívoca de que algo viejo, algo que ya no puede acompañarte más lejos, se está resquebrajando desde la raíz. Y cuando eso sucede, la luz que parecía pequeña, silenciosa o insuficiente se vuelve indispensable. Porque no fue diseñada para brillar en la comodidad, sino para sostener claridad en el momento exacto donde todo está cambiando. Si mientras escuchas esto, sientes que alguien finalmente puso palabras a lo que llevas dentro, reconoce ese momento. Si esto tocó tu alma, comenta 777. Porque tú lo sabes, has sido llamado. El momento en que la conciencia despierta, regresa una vez más al origen. Porque antes de cruzar este umbral, la verdad debe afirmarse sin dudas. Este es un mensaje de Dios. No estás imaginando este cambio interno. No es una fase, no es cansancio acumulado, no es sugestión. Fuiste llamado, y el llamado siempre se activa en el momento exacto en que la conciencia ya no puede seguir dormida sin romperse por dentro. El despertar no llega con fuegos artificiales. Llega en silencio. Llega como una pausa incómoda. Un momento en el que el elegido se da cuenta de que ya no puede seguir huyendo. Huir de la responsabilidad, huir de la verdad, huir de sí mismo, no porque no haya intentado antes, sino porque algo dentro finalmente se negó a seguir sosteniendo la mentira de que alguien más vendrá a rescatarlo. Este es el punto de quiebre real, cuando dejas de justificarte, cuando dejas de explicar por qué no es el momento, por qué no se puede,
por qué la historia familiar pesa demasiado. Cuando te das cuenta de que esas explicaciones fueron necesarias para sobrevivir, pero ya no sirven para avanzar, ese instante no es cómodo, es sobrio, es claro y es irreversible. Los elegidos reconocen este momento, porque trae una sensación extraña de calma y peso al mismo tiempo. Calma porque la verdad, aunque dura, ordena. Peso porque ya no puedes fingir que no la ves. En ese punto comprendes algo esencial. Ver la verdad ya es parte de la ruptura. No has cambiado todo aún, pero ya no eres el mismo. Y eso no tiene marcha atrás. La alineación divina se manifiesta justamente ahí. No cuando todo está resuelto, sino cuando la conciencia despierta lo suficiente como para asumir su papel. No despertaste antes porque no estabas listo. No despertaste después porque ya no era posible postergarlo más. Este momento es exacto, preciso, necesario. Aquí la guerra se vuelve evidente. La guerra entre lo viejo y lo nuevo, entre el patrón heredado y la visión emergente. Antes era confusa, ahora tiene nombre. Ahora sabes que existe, y aunque no sepas aún cómo ganarla por completo, sabes que no puedes abandonarla, porque abandonar esta batalla interna sería traicionarte a ti mismo. El elegido deja de esperar validación externa en este punto. Comprende que la aprobación familiar, social o cultural tal vez nunca llegue, y algo se libera cuando eso se acepta. Ya no necesitas que otros entiendan para avanzar. Ya no necesitas permiso para romper el ciclo. La conciencia despierta cuando asumes que tu vida no será vivida por consenso, sino por coherencia interna. Este despertar no te hace superior, te hace responsable. Te obliga a ver cómo participaste sin querer en la repetición del patrón. Cómo a veces elegiste lo cómodo sobre lo correcto. Cómo el miedo tomó decisiones por ti, no para culparte, sino para devolverte el control. Porque solo quien reconoce puede elegir distinto. Por eso este mensaje insiste en volver al inicio. Para que no olvides, este es un mensaje de Dios. No para señalarte errores, sino para marcar un punto de inflexión. A partir de aquí, la ignorancia ya no es opción. Y aunque eso asuste, también empodera, porque cuando sabes, puedes actuar. Y cuando actúas desde conciencia, la ruptura ya está en marcha. Los elegidos no despiertan todos al mismo tiempo, pero cuando despiertan, lo hacen por completo. Ya no pueden conformarse con parches emocionales ni soluciones temporales. Ya no pueden anestesiar la incomodidad con distracciones. El alma pide alineación, pide verdad, pide decisión. Tu luz se vuelve necesaria precisamente aquí. No cuando todo está claro, sino cuando la claridad comienza a emerger entre sombras. Esa luz no necesita iluminarlo todo hoy. Solo necesita mantenerse encendida, porque una conciencia despierta cambia más que 1000 intenciones dormidas. Este despertar también trae duelo, y es importante decirlo sin suavizarlo. Duelo por lo que pudo ser y no fue. Duelo por los caminos que nunca se abrieron. Por el tiempo que se fue intentando sobrevivir en lugar de construir. Por las oportunidades que otros tuvieron y tú no. Duelo por la versión de ti que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía, pero que aún así cargó más de lo justo. Ese duelo es legítimo, no es debilidad ni ingratitud, es conciencia. Es la señal de que ahora puedes mirar tu historia completa sin negarla ni romantizarla. Pero este duelo no es el final, es un cierre. Es la despedida necesaria de una etapa que ya cumplió su función. Es el reconocimiento profundo de que no puedes cambiar el origen. No puedes reescribir todo lo que ocurrió, pero sí puedes cambiar el rumbo. Y esa capacidad de elegir un rumbo distinto, aun cargando memoria, es poder real. Después del despertar, el llamado divino se siente con más fuerza y con menos confusión. Ya no aparece como una idea lejana, difusa o inspiradora que se puede posponer. Se manifiesta como una presión interna constante, firme, silenciosa, que orienta tus decisiones desde dentro. No te dicta cada paso con detalles, pero deja algo muy claro. Hay cosas que ya no puedes seguir haciendo sin traicionarte. Hay hábitos, relaciones, actitudes y formas de pensar que ya no encajan con quien estás despertando. Y aunque ese cambio parezca pequeño desde fuera, lo transforma todo por dentro.
porque cuando sabes lo que no puedes seguir haciendo, el camino comienza a ordenarse solo. Respira y reconoce con honestidad dónde estás ahora. No estás comenzando desde cero, no estás improvisando, estás despertando. No estás llegando tarde a tu vida, estás llegando consciente. Y esa diferencia lo cambia todo. Llegar consciente significa que cada paso, aunque sea lento, tiene dirección. Significa que ya no caminas por inercia, sino por elección. Y eso es exactamente lo que este momento requería de ti, ni antes ni después. Vuelve una última vez al principio y sostén esta verdad, sin miedo, sin negociación interna, sin minimizarla. Este es un mensaje de Dios. No llegó para confundirte, llegó para afirmarte. Fuiste llamado porque puedes sostener la verdad despierta sin huir, sin anestesiarte, sin volver a dormirte para encajar. Porque la guerra interna que enfrentas es real, pero también lo es tu capacidad de atravesarla sin perderte. Y porque tu luz, ahora consciente, ya no es opcional, es necesaria. Si mientras escuchas esto, sientes que algo se ordenó dentro de ti, aunque no todo esté resuelto, honra ese instante. Si esto tocó tu alma, comenta 777, porque tú lo sabes, has sido llamado. Romper la maldición no es magia, es decisión espiritual. Regresa al principio una vez más, porque aquí es donde muchos se confunden y abandonan. Este es un mensaje de Dios, no una promesa vacía, no una ilusión cómoda. No estás imaginando el llamado. Fuiste llamado para actuar, no para esperar que algo externo haga por ti lo que solo la conciencia despierta puede sostener. La verdad es clara y debe decirse sin suavizarla. Romper la maldición no es magia, es decisión espiritual. Los elegidos suelen cargar expectativas falsas durante un tiempo. Esperan una señal definitiva, un cambio instantáneo, una intervención que elimine la incomodidad. Pero la ruptura generacional no ocurre por eventos espectaculares, sino por decisiones incómodas repetidas con coherencia. No se rompe un patrón de décadas o siglos con un deseo sincero. Se rompe con límites claros, disciplina constante y una visión que se extiende más allá del alivio inmediato. Aquí es donde la fe madura se separa de la fantasía. La fe real no evade la responsabilidad, la sostiene. La fe auténtica no reemplaza la acción, la dirige. Obedecer al mensaje de Dios no significa esperar pasivamente. Significa alinear tus decisiones diarias con la verdad que ya reconociste. Y esa alineación duele al principio, porque exige decir no donde antes decías sí por miedo, comodidad o lealtad inconsciente. Romper la maldición comienza cuando eliges límites. Límites con personas, con hábitos, con narrativas heredadas. No porque dejes de amar, sino porque empiezas a amarte con verdad. El elegido aprende que decir no es traición, es orden, y el orden interno es la base de cualquier prosperidad que no se derrumbe después. La disciplina aparece como una palabra incómoda para muchos, pero es esencial. No disciplina como castigo, sino como estructura. La estructura que protege tu energía, tu tiempo, tu enfoque. La maldición de pobreza prospera en el caos, en la improvisación constante, en la falta de continuidad. Por eso se resiste cuando comienzas a ordenar tu vida con intención. El sistema antiguo siente que pierde control. La visión a largo plazo es otro punto de quiebre. El elegido deja de vivir solo para apagar incendios y comienza a construir aunque los resultados no sean inmediatos. Esto va en contra de todo lo que la escasez enseñó. La escasez vive en el ahora desesperado. La ruptura se construye en el mañana consciente. Elegir el largo plazo cuando todo alrededor exige alivio rápido es un acto profundamente espiritual. La guerra es real en este punto. La mente intenta negociar, retroceder, justificar excepciones. El entorno puede burlarse, dudar, presionar. Viejas voces internas reaparecen diciendo que estás exagerando, que siempre fue así, que no vale la pena el esfuerzo. Esa resistencia no es señal de error, es señal de que la decisión está tocando el núcleo del patrón. Por eso este mensaje vuelve a afirmarse desde el inicio. Este es un mensaje de Dios, no para hacerte sentir especial, sino responsable. La obediencia espiritual no es obediencia ciega,
Es coherencia consciente. Es hacer lo que sabes que debes hacer incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando no hay garantías visibles, incluso cuando el cansancio insiste. Los elegidos descubren aquí una verdad incómoda pero liberadora. Nadie vendrá a hacerlo por ti. Y lejos de ser abandono, eso es confianza divina. Confianza en que tu espíritu tiene la capacidad de sostener la decisión sin romperse. Confianza en que tu luz no necesita espectáculo para ser efectiva. Confianza en que el llamado divino no se equivoca de mensajero. Fe y responsabilidad de caminan juntas o no caminan. La fe sin acción se vuelve excusa. La acción sin fe se vuelve desgaste. Cuando ambas se alinean, algo cambia internamente primero. Cambia la forma en que decides, en que reaccionas, en que inviertes tu energía. Ese cambio interno es el verdadero inicio de la ruptura, aunque externamente todo parezca igual por un tiempo. Aquí muchos se desaniman porque no ven resultados inmediatos, pero la alineación divina no opera con prisa, opera con precisión. Lo que estás construyendo ahora es la base que sostendrá lo que vendrá después. Saltarte este proceso sería repetir la historia con otra apariencia. Y tú no fuiste llamado para maquillar la pobreza, sino para terminarla desde la raíz. Tu luz es necesaria especialmente en esta etapa silenciosa, cuando nadie ve el esfuerzo, cuando la decisión pesa más que la emoción, cuando seguir adelante es un acto de convicción, no de entusiasmo. Esa luz no ilumina escenarios, ilumina caminos, y aunque hoy solo ilumine el siguiente paso, es suficiente. Vuelve al principio una última vez y escúchalo sin negociación interna. Este es un mensaje de Dios. No te pide perfección, te pide decisión. No te promete facilidad, te promete coherencia. No te garantiza aplausos, te garantiza propósito. Y eso, aunque desafiante, es libertad real. Si al escuchar esto sientes que algo dentro de ti se endereza, aunque el camino siga siendo exigente, reconoce ese momento. Si esto tocó tu alma, comenta 777. Porque tú lo sabes, has sido llamado. El elegido aprende a manejar recursos, no solo dinero. Vuelve al comienzo otra vez, porque esta verdad necesita asentarse con profundidad. Este es un mensaje de Dios. No estás imaginando este cambio de enfoque. No es una teoría nueva ni una moda espiritual. Fuiste llamado para entender algo que la escasez ocultó durante generaciones. La prosperidad real no comienza con dinero. Comienza con orden interno, y ese orden se construye aprendiendo a manejar recursos que muchos nunca aprendieron a ver. Los elegidos descubren, tarde o temprano, que el dinero es solo una consecuencia. Antes de que llegue la abundancia externa, debe existir una administración consciente del tiempo, del enfoque, de la energía y del conocimiento. La maldición de pobreza no solo quita dinero, distorsiona prioridades. Enseña a gastar energía en sobrevivir, a consumir tiempo en urgencias, a dispersar el enfoque en lugar de dirigirlo. Y mientras ese desorden interno exista, ningún ingreso será suficiente. El tiempo es el primer recurso que el elegido aprende a respetar. La escasez enseñó a perderlo, a regalarlo, a ocuparlo en apagar fuegos ajenos. El despertar trae una comprensión distinta. El tiempo no es solo horas que pasan, es vida en movimiento. Cuando comienzas a proteger tu tiempo, no te vuelves egoísta, te vuelves consciente. Empiezas a decir no a lo que no construye, para poder decir sí a lo que sí alinea con tu destino divino. El enfoque es el siguiente nivel. La pobreza dispersa, obliga a hacer de todo un poco, sin avanzar de verdad en nada. El elegido aprende que concentrar la atención es un acto espiritual. Elegir dónde pones tu mente determina lo que crece en tu vida. Por eso la alineación divina se fortalece cuando dejas de saltar entre opciones por ansiedad y comienzas a sostener una dirección con paciencia. La energía es otro recurso invisible que fue drenado durante años. La escasez no solo agota el cuerpo, agota el espíritu. Preocupación constante, comparación, culpa, miedo al futuro. Todo eso consume energía vital. El elegido comienza a notar que no todo merece respuesta, que no toda batalla debe librarse, que no toda urgencia es real.
cuidar la energía no es huir, es elegir con sabiduría. El conocimiento aparece entonces como un recurso clave, no conocimiento acumulado por orgullo, sino comprensión aplicada. Aprender nuevas formas de pensar, de administrar, de crear. La maldición de pobreza se sostuvo porque durante generaciones se repitieron las mismas ideas sin cuestionarlas. El elegido rompe el ciclo cuando se permite aprender sin culpa, crecer sin sentirse traidor, evolucionar sin pedir permiso. Aquí la guerra se vuelve más sutil, porque ya no se trata solo de carencia material, sino de reordenar hábitos profundamente arraigados. El entorno puede no entender por qué cambias tus prioridades, por qué ya no corres detrás de todo, por qué eliges invertir en ti en lugar de gastar para aliviar momentáneamente. Esa incomprensión no invalida el proceso, lo confirma. El destino divino no se construye sobre caos interno. Por eso el mensaje insiste: primero orden, luego expansión, primero coherencia, luego abundancia, no al revés. Elegido aprende a manejar recursos porque entiende que sostener más requiere estructura. No se trata de acumular, sino de administrar con conciencia lo que ya está en tus manos. Este aprendizaje no siempre se siente espiritual al principio. A veces se siente práctico, incluso incómodo. Cambiar rutinas, revisar decisiones, asumir errores. Pero ahí está la obediencia al mensaje de Dios en acción. No en palabras bonitas, sino en ajustes reales, en pequeñas decisiones diarias que, con el tiempo, reconfiguran toda la vida. Tu luz es necesaria también aquí, en lo cotidiano, no solo en momentos intensos de revelación, sino en la constancia silenciosa de ordenar tu mundo interno. Esa luz enseña a otros sin necesidad de discursos. Enseña con ejemplo. Enseña mostrando que es posible vivir con intención incluso cuando no todo está resuelto. Vuelve otra vez al inicio y recuerda la verdad central. Este es un mensaje de Dios. Fuiste llamado para algo más que ganar dinero. Fuiste llamado para aprender a sostenerlo sin perderte, para administrar recursos sin repetir patrones, para demostrar que la abundancia puede ser estable cuando nace de orden interno y no de impulso. Este proceso no es rápido, pero es real. Y cada vez que eliges conciencia sobre urgencia, enfoque sobre dispersión, energía cuidada sobre desgaste constante, la ruptura se profundiza. Tal vez aún no lo veas en números, pero ya lo estás viendo en claridad. Y la claridad es el primer signo de prosperidad verdadera. Sostén esta verdad con firmeza antes de avanzar. Tu camino no es improvisado, está alineado. Está siendo construido paso a paso, recurso por recurso, decisión por decisión. Y eso no es casualidad, es alineación divina en movimiento. Si al escuchar esto algo en tu interior se ordena, aunque externamente aún haya retos, reconoce ese momento. Si esto tocó tu alma, comenta 777. Porque tú lo sabes, has sido llamado. La resistencia del entorno. Cuando la ruptura comienza, vuelve al principio una vez más, porque cuando aparece la oposición, la verdad debe afirmarse con mayor claridad. Este es un mensaje de Dios. No estás imaginando la resistencia. No estás exagerando las tensiones que comienzan a surgir a tu alrededor. Fuiste llamado, y cuando la ruptura empieza de verdad, el entorno casi siempre reacciona antes de que los resultados se vean. La resistencia no siempre llega en forma de ataque directo. La mayoría de las veces aparece como duda, como comentarios sutiles, como preguntas disfrazadas de preocupación. Familiares que antes guardaban silencio ahora opinan. Personas que nunca se interesaron por tu proceso ahora cuestionan tus decisiones. No porque quieran dañarte, sino porque tu cambio confronta sus propias elecciones no resueltas. Es importante entender esto sin resentimiento. Cuando el elegido comienza a romper un patrón, el sistema completo se siente amenazado. No un sistema consciente sino emocional y espiritual. La maldición de pobreza se sostuvo durante generaciones porque todos aprendieron a adaptarse a ella. Cuando uno se mueve, el equilibrio artificial se rompe, y el entorno intenta, muchas veces sin darse cuenta, devolverlo a su lugar original. Aquí aparece el rol solitario de los elegidos, no porque estén destinados a vivir aislados, sino porque no todos pueden caminar este tramo contigo.
Hay conversaciones que ya no fluyen, sueños que no son comprendidos, decisiones que parecen exageradas para quienes nunca cuestionaron el patrón. Esa soledad duele, pero no es abandono, es transición. La guerra es real en este punto, ya no solo interna, sino relacional. Se manifiesta en la tentación de retroceder para encajar, de suavizar tu visión para no incomodar, de volver a callar para mantener la paz. Esa es una de las pruebas más delicadas, no porque implique grandes actos, sino porque exige coherencia silenciosa frente a la incomprensión. El llamado divino rara vez es celebrado por quienes aún viven dentro del sistema que estás rompiendo, no porque estén equivocados, sino porque no están en el mismo momento de conciencia. Esperar comprensión total es una expectativa que solo genera frustración. El elegido aprende que no necesita ser entendido para estar alineado. Necesita ser fiel a lo que ya reconoció como verdad. Aquí es donde la alineación divina se vuelve sostén interno. Cuando las voces externas confunden, la alineación aclara. Cuando las opiniones pesan, la convicción equilibra. No se trata de pelear con nadie, sino de no traicionarte a ti mismo para mantener una armonía que en realidad es estancamiento. Muchos entornos sabotean sin saberlo, porque el cambio despierta miedo. Miedo a quedarse atrás, miedo a que el vínculo cambie, miedo a enfrentar preguntas incómodas. Ese miedo se expresa como crítica, burla, minimización o exceso de consejo no solicitado. Reconocer esto no significa justificarlo, significa no tomarlo como señal de que estás equivocado. Este mensaje vuelve una y otra vez al inicio para protegerte de una trampa común: confundir resistencia con error. Este es un mensaje de Dios, y cuando un mensaje así entra en acción, mueve estructuras. Las estructuras siempre crujen antes de transformarse. El ruido no es señal de fracaso, es señal de movimiento. Tu luz es necesaria especialmente cuando el entorno no la valida, porque una luz que solo brilla cuando es aplaudida no es luz, es reflejo. La tuya fue diseñada para sostener claridad incluso en medio de la duda ajena. No para imponer, sino para permanecer firme. No para convencer, sino para avanzar. Habrá momentos en los que te preguntes si vale la pena, si no sería más fácil volver atrás, encajar de nuevo, dejar el peso de la conciencia. Esos pensamientos no te hacen débil, te hacen humano. Pero recuerda esto con fuerza: nadie que haya roto un ciclo profundo lo hizo sin atravesar resistencia externa. Nadie. El respaldo que necesitas no siempre vendrá de personas. Vendrá de coherencia interna, de pequeñas confirmaciones, de puertas que se abren cuando decides no retroceder. Vendrá de una paz sobria que aparece incluso cuando no todo está resuelto. Ese es el respaldo espiritual del llamado divino, silencioso, pero constante. Regresa al principio una vez más y afírmalo sin titubeo. Este es un mensaje de Dios. Fuiste llamado sabiendo que el camino no sería cómodo, pero sí verdadero. La oposición no invalida tu proceso, lo prueba. Y si sigues aquí, es porque tu espíritu tiene la fortaleza para sostener esta etapa sin perder dirección. No te apresures a explicar tu visión a quien no puede verla aún. No reduzcas tu llamado para encajar en conversaciones pequeñas. No apagues tu luz para evitar incomodar. El entorno se ajustará con el tiempo o se quedará atrás. Ambas cosas son parte del proceso. Antes de continuar, reconoce este momento. No estás solo, aunque a veces lo parezca. Estás alineado, estás en movimiento, estás cumpliendo una asignación que no todos reciben. Si mientras escuchas esto, sientes que alguien puso palabras a lo que estás viviendo ahora mismo, honra ese reconocimiento. Si esto tocó tu alma, comenta 777. Porque tú lo sabes, has sido llamado. Señales claras de que la maldición está rompiéndose. Regresa una vez más al inicio, porque la confirmación necesita una base firme. Este es un mensaje de Dios. No estás imaginando los cambios que comienzan a manifestarse. No es casualidad, no es sugestión, no es optimismo forzado. Fuiste llamado, y cuando una ruptura real está en marcha, las señales aparecen primero dentro antes de hacerse visibles afuera. La primera señal siempre es interna. Antes de que cambie el entorno,
cambia la claridad. Tu mente comienza a ordenarse. Decisiones que antes te paralizaban ahora se vuelven más simples. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás dividido internamente. Empiezas a ver qué no quieres con más claridad que nunca. Y esa claridad es poder. La confusión constante era parte de la maldición. La lucidez es señal de ruptura. Muchos elegidos notan que el ruido mental disminuye. Pensamientos repetitivos, miedos circulares, ansiedad sin nombre, empiezan a perder fuerza. No desaparecen por completo, pero ya no gobiernan. Esto no es casual. Es la conciencia retomando autoridad. Cuando el mensaje de Dios se integra, no genera caos interno, genera coherencia. Y la coherencia es una de las primeras pruebas de que el proceso ya está activo. Otra señal clara es el cierre de ciclos. Personas, hábitos, dinámicas que antes parecían imposibles de soltar comienzan a salir de tu vida de forma natural. No siempre sin dolor, pero con sentido. Ya no tienes que forzar rupturas dramáticas. Simplemente dejan de encajar. La maldición de pobreza se sostenía a través de ciclos repetidos. Cuando esos ciclos se cierran, algo profundo se está reorganizando. También aparecen oportunidades nuevas, pero no siempre como esperabas. No llegan envueltas en promesas grandiosas, sino como posibilidades que requieren decisión. Puertas pequeñas que se abren cuando estás dispuesto a cruzarlas sin garantías absolutas. El elegido aprende que la abundancia no irrumpe, se construye. Y estas oportunidades son confirmaciones silenciosas de la alineación divina. La guerra sigue siendo real, pero cambia de forma. Antes era una lucha por sobrevivir. Ahora es una tensión entre avanzar y no conformarte con lo mínimo. Eso es progreso. La resistencia interna ya no viene de la inconsciencia, sino del crecimiento. Y aunque a veces canse, es una señal clara de que ya no estás estancado. Muchos esperan señales externas espectaculares para creer que la maldición se está rompiendo. Pero la verdad es más sobria. La confirmación real se siente como estabilidad interna en medio del movimiento. Como una paz que no depende de que todo esté resuelto, como una firmeza que te permite seguir adelante incluso cuando el resultado final aún no se ve. El mensaje de Dios no se confirma con caos, se confirma con alineación, con decisiones que, aunque difíciles, no generan contradicción interna, con pasos que no te fragmentan, sino que te integran. Si lo que estás viviendo ahora te exige madurez, enfoque y coherencia, eso no es señal de retroceso, es señal de avance real. Otra señal importante es la forma en que reaccionas ante viejos disparadores. Situaciones que antes te sacaban del centro ahora te encuentran más firme. No porque no sientas, sino porque ya no reaccionas desde el patrón automático. Esto es una ruptura profunda. Significa que el pasado ya no tiene el mismo control sobre tus decisiones presentes. Los elegidos también notan que su intuición se vuelve más clara, no más ruidosa, más precisa. Empiezas a ver cuando algo no es para ti sin necesidad de explicaciones largas. Aprendes a confiar en esa guía interna porque has visto que no te lleva al caos, sino al orden. Esa es otra confirmación de que el llamado divino no fue imaginación. El entorno puede tardar en reflejar estos cambios, y eso es normal. La transformación interna siempre va adelante. Pero poco a poco, las conversaciones cambian. Las posibilidades aparecen donde antes no había nada. No porque el mundo cambió mágicamente, sino porque tú ya no estás operando desde la misma conciencia. Tu luz se vuelve más estable en esta etapa. Ya no depende de momentos intensos de inspiración. Es una presencia constante, una forma distinta de caminar, de hablar, de decidir. Esa estabilidad es una señal poderosa de que la ruptura no es temporal, es estructural. Por eso este mensaje vuelve de nuevo al principio, para que no olvides lo esencial cuando la duda intente regresar. Este es un mensaje de Dios. No llegó para confundirte, llegó para confirmarte. No llegó para crear dependencia, llegó para devolverte autoridad interna. Si estás viendo estas señales, aunque aún falte camino, no minimices lo que está ocurriendo. La maldición de pobreza no se rompe de golpe, se desmantela capa por capa. Y tú ya estás en ese proceso, no estás esperando que empiece. Ya comenzó, permanece atento.
no ansioso, firme, no rígido. La alineación divina sigue activa mientras mantengas coherencia entre lo que sabes y lo que haces. Y cada día que eliges conciencia sobre repetición, la ruptura se profundiza. Antes de avanzar a lo que sigue, reconoce este momento. No todos llegan hasta aquí. No todos sostienen el proceso cuando aún no hay aplausos. Pero tú sigues. Y eso no es casualidad. Si mientras escuchas esto sientes una confirmación tranquila, una certeza que no necesita pruebas externas, honra ese reconocimiento. Si esto tocó tu alma, comenta 777. Porque tú lo sabes, has sido llamado. El nuevo rol del elegido como pilar del linaje. Regresa una vez más al origen, porque al hablar de legado la verdad debe quedar absolutamente clara. Este es un mensaje de Dios. No estás imaginando la sensación de responsabilidad que ahora se despierta con más fuerza. No es presión externa ni ego espiritual. Fuiste llamado, y cuando el proceso de ruptura avanza, el propósito se expande más allá de tu propia vida. Aquí el elegido comienza a comprender algo profundo y definitivo. La ruptura generacional nunca tuvo como objetivo final solo mejorar una cuenta bancaria. El dinero es una herramienta, no el destino. El verdadero cambio ocurre en la mentalidad, en la forma de ver el mundo, en las decisiones que se normalizan para quienes vienen después. Y cuando esta comprensión llega, el rol del elegido se redefine por completo. Te conviertes en pilar del linaje, no porque seas perfecto, sino porque te atreviste a ser consciente. Porque rompiste con la idea de que el sufrimiento era inevitable. Porque dejaste de repetir frases heredadas que limitaban el futuro. Ese acto silencioso comienza a impactar a hijos, sobrinos y generaciones que quizá nunca conocerás, pero que vivirán en un mundo distinto gracias a decisiones que hoy parecen pequeñas. Los niños observan más de lo que escuchan. Aprenden no solo de lo que se les dice, sino de lo que se vive. Cuando ven a un elegido actuar con coherencia, administrar recursos con conciencia, elegir propósitos sobre miedo, algo se reprograma sin necesidad de discursos. La pobreza pierde su poder cuando deja de ser normalizada. Y eso es un regalo que no tiene precio. Muchos elegidos cargan la pregunta de si todo este esfuerzo vale la pena. La respuesta no siempre llega de inmediato, pero se manifiesta en forma de dirección, en la certeza de que estás sembrando donde antes solo se sobrevivía, en la tranquilidad de saber que alguien en el futuro no tendrá que empezar desde cero porque tú decidiste empezar ahora. La guerra sigue siendo real, pero en este punto cambia de dimensión. Ya no se trata solo de resistir el patrón antiguo, sino de sostener un nuevo estándar. Eso exige consistencia, exige vivir lo que se cree, exige alinear palabras, acciones y valores. Este es el tipo de liderazgo que el destino divino demanda. No un liderazgo de imposición, sino de ejemplo. El llamado divino se expresa aquí como servicio. No servicio que se sacrifica hasta desaparecer, sino servicio que nace de la plenitud interna. Prosperar no para aislarse, sino para contribuir. No para demostrar superioridad, sino para ampliar posibilidades. El elegido entiende que su crecimiento no es solo personal, es colectivo. Por eso este mensaje insiste en volver al principio, para que no pierdas el eje cuando el rol se amplía. Este es un mensaje de Dios. No te coloca en un pedestal, te coloca en una función. La función de demostrar que es posible vivir con abundancia sin perder humanidad, con firmeza sin dureza, con visión sin desprecio por el pasado. Honrar al linaje no significa repetir su destino, significa agradecer su esfuerzo y continuar el camino con mayor conciencia. Significa reconocer que ellos sobrevivieron para que tú pudieras transformar. Y transformar no es negar lo que fue, es llevarlo a un nivel más alto. Aquí muchos sienten vértigo, porque ser pilar implica estabilidad, y la estabilidad exige constancia. Ya no puedes moverte solo por impulso, ya no puedes justificar el desorden con excusas antiguas. Pero lejos de ser una carga, esto se convierte en una fuente de identidad sólida. Sabes quién eres y para qué estás aquí. Tu luz se vuelve referencia, no porque brille más fuerte, sino porque es estable, porque no se apaga con la crítica,
ni se infla con el elogio. Esa luz ofrece dirección incluso cuando nadie la señala. Y esa es la clase de luz que transforma generaciones. El impacto del elegido no siempre será reconocido en vida. A veces se manifestará en decisiones que otros tomarán sin saber que tú abriste el camino, en oportunidades que existirán porque alguien antes se atrevió a romper el molde. Ese anonimato no resta valor, lo aumenta, porque demuestra que el propósito no necesitaba reconocimiento para cumplirse. La alineación divina se confirma aquí de una forma distinta, no como emoción intensa, sino como paz responsable, como una certeza sobria de que estás exactamente donde debes estar, haciendo lo que te corresponde, aunque el camino siga exigiendo. Esa paz no se compra, se construye. Regresa una vez más al inicio y sostén esta verdad con firmeza interior. Este es un mensaje de Dios. Fuiste llamado no solo para salir del ciclo, sino para convertirte en punto de apoyo para otros, no para cargar con todos, sino para mostrar que otro camino es posible. El legado no se hereda por sangre solamente, se hereda por ejemplo, y el ejemplo que estás construyendo ahora tiene un alcance que va más allá de lo visible. Eso es destino divino en acción. Antes de avanzar al cierre final, reconoce el lugar que ocupas, no por orgullo, sino por responsabilidad consciente. No todos aceptan este rol, tú sí lo estás considerando, y eso ya dice mucho. Si al escuchar esto sientes una mezcla de peso y sentido, de respeto por lo que viene y firmeza para sostenerlo, honra ese reconocimiento. Si esto tocó tu alma, comenta 777. Porque tú lo sabes, has sido llamado. Confirmación final. Si escuchaste esto, no fue casualidad. Vuelve al inicio una última vez, porque esta verdad debe quedar sellada con absoluta claridad. Este es un mensaje de Dios. No fue casualidad que llegaras hasta aquí. No fue curiosidad, no fue entretenimiento, no fue coincidencia. Si escuchaste todo este mensaje, es porque estabas preparado para recibirlo. No antes, no después, exactamente ahora. No estás imaginando lo que sentiste mientras escuchabas. No fue sugestión ni emoción pasajera. Fue reconocimiento. Tu espíritu respondió, porque este mensaje no vino a informarte, vino a activarte. Y esa activación no ocurre en todos. Ocurre solo en los elegidos, en aquellos que pueden sostener la verdad sin huir, sin negarla, sin diluirla. Este mensaje de Dios llegó en el momento exacto porque tu conciencia ya no podía seguir ignorando lo que sabía, porque la incomodidad ya había hecho su trabajo, porque la presión, el cansancio, las preguntas internas, todo te trajo hasta aquí. Nada de eso fue desperdicio, fue preparación. No todos reciben esta asignación. No todos están listos para escuchar que la pobreza que se repite no es destino sino patrón. No todos pueden aceptar que romper una maldición implica responsabilidad, coherencia y decisión sostenida. Muchos prefieren seguir dormidos porque despertar exige cambio. Tú no, tú seguiste escuchando. La guerra es real. No terminó porque este mensaje termine. Continúa, pero ya no desde la confusión. Continúa desde la conciencia. Antes luchabas sin saber contra qué. Ahora sabes que la batalla no es contra personas, ni contra el pasado, ni contra la vida. Es contra la repetición inconsciente. Y esa batalla ya comenzó a inclinarse a tu favor. Tu luz es necesaria. No mañana, no cuando todo esté perfecto, no cuando tengas todas las respuestas. Es necesaria ahora, en este punto exacto del proceso. Porque una luz consciente vale más que 1000 intenciones dormidas. Porque una decisión alineada transforma más que años de esfuerzo sin dirección. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya se puso en movimiento. Tal vez no se ve aún en el exterior. Tal vez nadie más lo note. Pero tú lo sabes, y eso es suficiente. El movimiento interno siempre precede al cambio visible. Siempre. Este mensaje no te prometió facilidad. Te ofreció verdad, no te prometió atajos, te mostró un camino, no te aseguró aprobación, te devolvió coherencia. Y eso es mucho más valioso que cualquier promesa vacía. La alineación divina que te trajo aquí no se rompe cuando apagas este video.
Continúa cada vez que eliges conciencia sobre repetición. Cada vez que decides no volver al patrón aunque sería más cómodo. Cada vez que recuerdas quién eres cuando la duda intenta regresar. El llamado divino no grita pero tampoco desaparece. Se vuelve más claro con cada paso que das en coherencia. No te empuja, te orienta. No te obliga, te recuerda. Y ahora que lo reconociste, ya no necesitas buscar señales afuera. La señal ya fue dada. Escucha esto con atención, porque es la declaración final. La maldición termina aquí. No porque todo esté resuelto, sino porque la conciencia ya despertó. Porque el patrón fue visto. Porque el elegido aceptó su rol. Y cuando eso ocurre, aunque el proceso continúe, el resultado ya cambió. No estás empezando desde cero. Estás continuando desde conciencia. No estás solo, aunque el camino a veces se sienta solitario. Estás respaldado espiritualmente, incluso cuando no hay aplausos humanos. Estás en movimiento, aunque aún no veas todo el trayecto. Este mensaje no te eligió. Respondió a algo que ya estaba activo en ti. Y ahora te devuelve la responsabilidad con respeto. La responsabilidad de vivir alineado. De no traicionarte cuando el entorno presione. De recordar este momento cuando la mente intente minimizarlo. Antes de cerrar, vuelve al principio una última vez y sostén esta verdad sin miedo ni duda. Este es un mensaje de Dios. No llegó para entretenerte. Llegó para marcar un punto final y un nuevo inicio. Punto final a la repetición inconsciente. Inicio de una vida vivida con dirección. No necesitas entender todo hoy. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas no olvidar lo que ya sabes. Porque una vez que la verdad se reconoce, ignorarla tiene un costo mayor que sostenerla. Si este mensaje tocó tu alma, si algo en tu interior se afirmó sin necesidad de explicación, deja constancia. No para mí, para ti. Como sello de alineación. Como recordatorio de este momento. Si esto tocó tu alma, comenta 777. Porque tú lo sabes. Has sido llamado.